Ok, entonces, aquí, por ejemplo, plantean un problema de la relación del hombre con las leyes. ¿Las leyes qué son? ¿Algo natural o es algo producto de las relaciones humanas? Les pregunto. Producto de las Sobre las relaciones humanas. Es producto de las relaciones sociales, de las relaciones humanas. O sea, no hay leyes naturales, ¿no? Y ahí, no sé si alguna vez escucharon del jus natura o el derecho natural, o el jus gentium, si quieren verlo. Entonces, el derecho de gentes eran un grupo de leyes que supuestamente que tenían que ver con la propia naturaleza del hombre. Pero el hombre, por naturaleza, no tiene ni derechos ni obligaciones. En conjunto, en sociedad, se crean esos derechos y obligaciones. Las leyes son producto de los hombres. Los hombres hacen las leyes. Y las leyes obedecen a los equilibrios de poder entre los hombres, ¿no? Entonces, a veces hay leyes que favorecen a cierta clase social. No me digan en el periodo esclavista o con los romanos que los esclavos no tenían derechos, ¿no? Entonces, ¿y eso es producto de qué? Pues un acuerdo social en donde dice que los romanos son los poseedores, o el pater familias, ¿no? Es el dueño, y los esclavos son una cosa, pero es un acuerdo en donde dicen, a ver, si tú eres esclavo, le perteneces a este cuate, y es un acuerdo social, ¿sí? Entonces, las leyes, profe, me voy a cambiar, sí, no, claro que sí, entonces, las leyes son producto de los hombres, ¿no? Las leyes no son ni buenas ni malas, son acuerdos. Y un acuerdo para beneficiar a ciertos grupos en ciertas circunstancias. ¿Qué tiene que ver lo político? ¿No? Entonces, si ciertos grupos son hegemónicos en ciertos momentos, las leyes que surjan de esos acuerdos sociales van a favorecer esos grupos, ¿no? Entonces, es importante entender eso en política, ¿no? Las leyes que se hicieron en ciertos periodos favorecen a esos grupos políticos que eran hegemónicos en cierto periodo. Las leyes que ahora emanen van a favorecer a otros grupos sociales, ¿no? ¿Pero por qué? Porque hay una lucha de clases y esa lucha de clases genera esos acuerdos políticos que después se convierten o que se concretizan en ciertas reglamentaciones, ¿no? Entonces es interesante entender esa parte y ahorita vamos a ver por qué es importante lo económico. Entonces, vamos a analizar desde el inicio. La clase pasada les dije que leyeran ahí ahí en el Classroom, para los nuevos que entraron, también está la carpeta del Dropbox. Y ahí en la carpeta del Dropbox, ahí está un libro que es digamos, para la primera parte, digamos, la base, es el básico. Es el de Historia del Pensamiento Económico de Ekelund. Y ahí, bueno, ya deberían empezar a revisar la primera parte, la introducción, la definición de economía. Entonces, ahorita vamos a ver esa definición. Vamos a ver dos definiciones y vamos a ver cuál es, digamos, el objeto de estudio, si se podría generalizar, de la ciencia económica. Entonces, ahí en el libro hay una definición primigenia de los griegos de lo que es economía, ¿no? Entonces, se construía como oikos, oikonomía, ¿sí? Oikonomía. Y esta palabra implicaba o significaba administración de la casa, ¿sí? Oikonomía implicaba administración de la casa. ¿De qué? Pues nos imaginamos de los recursos con los que cuenta una casa o una familia. Entonces, trataba de esa administración de los recursos con los que se cuenta, ¿no?
y tendría que ser la mejor o la administración eficiente de los recursos con los que se cuenta, ¿no? Entonces esa es la primera acepción de la palabra economía. Pero hay en general dos definiciones más específicas de lo que es la ciencia económica. Entonces, hay que partir de la idea de que la ciencia económica o la ciencia política son ciencias fácticas, en el sentido que van a estudiar el fenómeno humano, ¿sí? Entonces, eso es importante siempre tener en la cabeza. Estamos estudiando a los hombres, ¿sí? Desde el punto de vista político, de las relaciones de poder, desde el punto de vista económico, las relaciones económicas, ¿no? Entonces, una primera definición de la economía sería la ciencia que estudia la administración de recursos, vamos a poner, de los recursos escasos para usarlos en sus usos más eficientes. ¿Sí? Entonces, la ciencia que estudia la administración de los recursos escasos para usarlos en sus usos más eficientes, ¿no? Más eficientes o productivos, ¿sí? Vamos a ponerle aquí. Productivos. Entonces, una ciencia que estudia la administración de los recursos escasos para llevarlos a sus usos más productivos o eficientes. Ok, entonces aquí hay una idea central en esta definición. El concepto de escasez. ¿Sí? Este es central. Entonces, la economía, según esta definición, tiene que ver con el análisis de los recursos escasos y cómo estos se distribuyen a los usos más productivos, ¿sí? Cómo estos se usan en aquellas actividades más productivas o más eficientes. Esa es una primera definición, en donde el concepto de escasez y productivo juegan un papel central. Pero entonces, en la economía hay recursos escasos que tienen que llevarse a actividades productivas. ¿Ok? Y en esta acepción caben las siguientes preguntas. Las preguntas, digamos, o los objetivos de la teoría económica, según esta acepción, es ¿qué producir? ¿Qué producir? ¿Cómo producirlo? ¿Cómo producirlo y para quién? ¿Para quién producir? ¿No? Entonces, una ciencia que estudia la administración de los recursos recursos escasos y para llevarlos a sus usos más productivos. Dos conceptos, escasez y productivo, y entonces las preguntas que surgen de la economía es ¿qué producir? ¿No? ¿Qué voy a producir? Plátanos o aguacates, maquinaria, ¿qué voy a producir? Si ya que decidí qué voy a producir con esos recursos escasos, ¿cómo los voy a producir? ¿Sí? ¿Con qué técnica de producción los voy a hacer? ¿Y a quién se los voy a vender? ¿No? Entonces esas son las preguntas relevantes según esta acepción. ¿Ok? ¿Alguna cosa ahí que tengan ustedes? ¿Pregunta, duda, comentario? No, profesor, todo bien. No, profe. Ok. Entonces, esa es una acepción que parte de esa idea de escasez. Ahora, yo les pregunto,
En la economía, en la sociedad, ¿hay riqueza o no? Pues supuestamente la economía sería como que la administración de las riquezas, ¿no? ¿Ok? Entonces hay Existe, pero mal riqueza. distribuida. Existe, pero mal distribuida. Entonces, por un lado tenemos una acepción que nos habla de escasez, pero en la realidad vemos que se está generando riqueza y que, como decía Joa, puede estar mal distribuida, ¿no? Entonces, la otra acepción de economía es la ciencia que estudia la producción coma, distribución y consumo del valor. Lo ponemos riqueza, del valor, riqueza, generado por una sociedad en un periodo de tiempo. ¿Sí? Tenemos otra acepción. La ciencia que estudia la producción, distribución y consumo del valor o riqueza generado por una sociedad en un periodo de tiempo. Entonces aquí ya la cosa cambia. ¿Por qué? Porque no estoy hablando solamente de recursos escasos. A ver, si bien hay recursos escasos que están dados por la naturaleza, eso nadie lo niega. Hay recursos que van a ser escasos, que están dados. El petróleo, ya por más que le rasques, ya no va a haber más. Ya hay reservas que están ahí y que no se van a mover porque el petróleo es el producto histórico que se murieron ahí los fósiles, luego la presión de la tierra generó tal cosa y ahí está el petróleo. Y es una fuente de energético no renovable, que ese te lo vas a acabar y ya no lo vas a poder generar de ninguna otra forma. Eso es escasez dada por la propia naturaleza, ¿sí? La cantidad de litio, la cantidad de acero, está determinada por la naturaleza. Eso nadie lo niega. Ahí están y son recursos limitados. Pero eso no quiere decir que con esos recursos limitados no se pueda generar riqueza, no se pueda generar valor, ¿sí? Entonces, la cuestión aquí importante es, con esos recursos, cómo se genera el valor y luego ese valor, cómo se distribuye entre los participantes de la sociedad que están inmiscuidos en ese proceso de producción. ¿Sí? Entonces, es importante tener clara esa idea. Hay recursos escasos, pero con esos recursos escasos se produce o se genera riqueza y después hay que ver si esa riqueza se distribuye de manera justa, ¿no? Entonces, las preguntas que surgen aquí es, ¿quién produce el valor? ¿Cómo se distribuye? Y la tercera, si la distribución es justa. Justa en términos económicos. ¿Sale? Entonces, una acepción, la de arriba, recursos escasos, llevarlos a los usos más productivos. Y ahí no tenemos la noción de riqueza. En esta segunda, tenemos una noción de producción de riqueza, de distribución de la riqueza y de justicia en esa distribución. ¿Sí?
una pregunta que surge de ahí, ¿no? Entonces, como decía yo, está mal distribuida. Ah, sí, ¿por qué está mal distribuida? Entonces, trataremos en este curso, en la primera parte, de ver las acepciones. Lo que queremos ver es cómo se crea el valor, quién lo produce, cómo se distribuye y si esa distribución es justa, ¿sí? Y vamos a contrastar dos visiones contrarias acerca de la creación del valor, de la distribución y de la justicia en esa distribución, ¿sí? Entonces, pero siempre considerando, eso lo tenemos que considerar siempre, que estamos en sistemas o modos de producción, desde el modo de producción, ¿cómo se llama? Primitivo, hasta pasando por el esclavismo, feudalismo, el capitalismo en el que nos encontramos, modos de producción en donde existen clases sociales con intereses contrapuestos, ¿sí? Y que de ahí surgen regularidades económicas dada la organización de los estados que tratan de ¿qué? De generar ciertas políticas dados los acuerdos entre los distintos grupos sociales y las hegemonías o el poder de ciertos grupos sobre otros, ¿sí? Entonces, de inicio, yo diría, desde un punto de vista político, si los acuerdos sociales en algún momento favorecen a ciertos grupos, la distribución es justa. La distribución va a favorecer a aquellos grupos que tengan el poder en ese momento, ¿no? Y las leyes, todo lo que de esos acuerdos emanen, van a favorecer a ciertos grupos sociales. Esa es la lógica básica, ¿no? Entonces, la ley es justa para ciertas personas, ¿no? La ley funciona en determinado momento para ciertas personas, para ciertos grupos. No es justa para todos. Eso es importante tenerlo siempre. La ley por naturaleza no es justa, ¿no? La ley está hecha para favorecer intereses, ¿sí? Entonces, por eso es importante tener claro el fenómeno político, ¿no? Y también algunos economistas piensan que la ley no es importante, que la ley siempre es justa. Y lo diría, la ley es igual para todos. No, no es cierto. La ley no es igual para todos. Y las leyes están hechas para favorecer a ciertas clases, para favorecer ciertas actividades que benefician a ciertas clases sociales, ¿sí? Entonces, no hay leyes justas o injustas. No hay leyes justas o injustas. La ley es lo que es y surge de un proceso político, ¿sí? Entonces es importante siempre tener eso en cuenta. Entonces hay cuestiones ideales, ¿no? Como el bien común, la idea del bien común. Eso es un ideal, ¿no? Que la ley es justa, ese es otro ideal. Son ideales. Lo real es que las leyes, las decisiones que se toman en los sistemas sociales, las toman los hombres. Y las toman los hombres agrupados en grupos, ¿no? De interés. Entonces es importante. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda, comentario? Ninguna, profe. No, profe. No, profe. Todo bien, profe. Bien, bien. Entonces, ok. Entonces, ¿quién produce el valor? ¿Cómo se produce ese valor? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Entonces, hay dos teorías que hablan, que tratan de explicar esa creación de riqueza, la creación de valor, ¿sí? Y tenemos dos teorías. La teoría subjetiva del valor, que se centra en la escasez y
utilidad. Son los conceptos básicos de la teoría subjetiva del valor. Y la teoría objetiva del valor establece que el trabajo es la fuente del valor. ¿Sí? Entonces, por un lado, tenemos una teoría subjetiva que habla que los individuos, ¿no? Le dan el valor a las cosas dependiendo la escasez relativa de ese producto y la utilidad que para ellos le representa. O sea, un chocolate, desde el punto de vista de esta teoría, estaría diciendo el individuo que el chocolate vale según la utilidad que le dé el individuo. ¿Sí? Por otro lado, tenemos la teoría objetiva del valor que dice que el chocolate vale porque tiene trabajo incorporado en su producción. ¿Sí? Y entonces, tenemos esas dos visiones. La teoría subjetiva del valor, la teoría objetiva del valor, que van a explicar por qué las mercancías valen. ¿Sí? Entonces, estas dos teorías son las en las que nos vamos a mover durante todo este curso, para tratar de explicar en una primera noción cómo se crea el valor, quién lo crea y cómo se distribuye. Y en la segunda parte, vamos a analizar la conducta del consumidor del productor desde el punto de vista de estas dos teorías. ¿Sí? Entonces, eso sería, grosso modo, lo que vamos a ver en el curso. Ahora, vamos a hacer en la primera parte un análisis del pensamiento económico acerca del valor, ¿no? Entonces vamos a pasar por distintos enfoques teóricos que trataban de explicar la generación de valor o riqueza a través de estos conceptos. Entonces, eso va a ser lo que vamos a ver durante el curso y vamos a ir ahí discutiendo estas cosas, estas categorías, ¿no? Entonces, lo importante desde nuestro punto de vista es agarrar la segunda noción de economía, ver cómo se produce el valor, ¿no? Y cómo se distribuye. Y si esa distribución es justa. Y tenemos que tener siempre el problema político de la lucha de clases, de la imposición de una clase sobre la otra, y que en ciertos momentos todo el entramado institucional, las leyes, las instituciones, funcionan para favorecer a cierta clase, la que domina, ¿no? Entonces, esa clase social se puede imponer por la fuerza, ¿sí? Y a través de ello impone una lógica de funcionamiento en la sociedad, ¿sí? Entonces, y también una lógica de distribución del excedente de la riqueza que se genera dentro de esa sociedad, ¿sí? Ok, ¿cómo ven? Hay más o menos 2 que 3. Vamos bien, perfecto. Sí, todo bien, profe. Bien, entonces, aquí le voy a cortar, porque es la primera clase. Esto lo voy a subir ahí a YouTube, se los cargo ahí en la clase, en el Google Classroom. Y pues ya el lunes vamos a empezar a discutir estas cosas, ¿no? Ahí vayan echándole una ojeada al libro de Ekelund y el lunes empezamos. El lunes empezamos con estos conceptos un poquito más ya discutiendo las nociones. Escasez, utilidad y trabajo como fuente del valor. ¿Va? Entonces, si no tienen otra duda, acuérdense de darse bien de alta en lo del formato ya para que yo los dé de alta el fin de semana, o bueno, me puedo esperar hasta el próximo fin de semana, pero yo que todos me digan, ya nos dimos de alta, ya tenemos nuestra clave, lo que sea. Los doy de alta en el sistema, verificamos que estén todos,
para después aplicando los exámenes no haya ningún problema. ¿Va? Sí, profe, está bien. Sí, Muchas profesor. gracias. De acuerdo. Órale, pues. A ver, acaba de llegar un perdido. ¿Cuántos estamos aquí? Somos 42. Entonces, vamos a ver cómo cabemos en el salón y y ya nos vemos el lunes, ¿sale? Cualquier duda, pónganla ahí en el Classroom y pues ya, ahí nos vemos el lunes, ¿sale? Gracias, profe. Hasta luego. Claro que sí, Gracias, profe, muchas gracias. Dale, profe, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Buen día. Hasta lunes, profe. Órale. Hasta luego, profe. Buen día, profe. Órale, pues.